Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 19, Lamentación sobre los príncipes de Israel. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos por este día que nos regalas. Y solicitamos en este momento la presencia del Santo Consolador para que podamos, al abrir tu palabra, tener la sabiduría y el entendimiento de lo alto y poder tomar lecciones que fortalezcan nuestra vida espiritual. Gracias por concedernos esta bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 19 de Ezequiel es el lamento sobre la caída de la monarquía en Judá. Dios les hizo el llamado al arrepentimiento, pero ellos no aceptaron ese llamado. Entonces ahora Judá es desarraigada, desolada y llevada cautiva. Este capítulo fue escrito en forma poética y es dividida en tres partes. La primera parte es una lamentación por los príncipes de Israel por medio de la parábola de los cachorros de león capturados y encerrados. Esta sección va del versículo 1 hasta el versículo 9. Leamos los versículos 1 al 3. Entona tú un lamento por los gobernantes de Israel y di: ¿qué madre la tuya? Era una leona en medio de los leones. Tendida entre los leoncillos, criaba a sus cachorros. Enalteció a uno de sus cachorros, el cual se hizo león. Aprendió a arrebatar la presa y devoró hombres. El Señor le pide a Ezequiel que levante tú esta lamentación sobre los príncipes de Israel. Es el momento de hacer un canto de duelo por los que eran los guiadores del pueblo, los gobernadores de Israel. En este caso, Joacás y Joaquín, así como el colapso de la dinastía de David representada por Sedequías, reyes que sufrieron el rigor del invasor. El otro aspecto es la leona que se echó entre los leones. Esta leona representa a Judá como nación y a Jerusalén como la capital. El echarse entre los leones representa a Judá como una nación entre las naciones de la tierra. De tal manera se consideraba que ella podía compararse en su poder con Babilonia y con Egipto, su deseo belicoso y el creer que tenía el poderío militar para hacerle frente a cualquier otra nación. Esta leona, dice el texto, criaba a sus leoncillos. El primer cachorro que toma la leona es el rey Joacás, hijo de Josías. Este rey no aprendió nada de su padre, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Cuando dice que devora a seres humanos, muestra su espíritu belicoso. Miremos cómo lo presenta Ezequiel capítulo 22, versículo 27. Dice: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Al parecer, en ese entonces había dos tendencias políticas: los proegipcios y los antiegipcios. En esta oportunidad ganaron los últimos, los antiegipcios, y Joacás llegó a ser rey por encima de su hermano, que era el heredero natural del trono. Pero algo pasó. Sigamos con Ezequiel capítulo 19, el verso 4. Las naciones oyeron de él, y fue cazado en la trampa de ellas, y lo llevaron con ganchos a la tierra de Egipto. Aquí sigue hablando de Joacás. Este rey arrogante duró poco tiempo en el poder, solo 3 meses, ya que el faraón Necao vino y lo depuso como rey y se lo llevó preso a Egipto. Leamos el relato histórico en segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículos 33 y 34. Y lo puso preso faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén.
e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el nombre de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Este rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, en el poco tiempo que reinó, mostró ser un rey violento y cruel, y fue depuesto de su lugar por su enemigo, el faraón de Egipto, y colocó en el trono a su hermano Joacim, que era simpatizante con el grupo pro-egipcio. Sigamos con los versículos 5 al 9 de Ezequiel capítulo 19, que habla del otro leoncillo que la leona hizo subir. Leamos. Al ver que había aguardado demasiado y que se había perdido su esperanza, tomó a otro de sus cachorros y lo puso por león. Él merodeaba entre los leones y se hizo león. Aprendió a arrebatar la presa y devoró a hombres. Arruinó sus palacios y asoló sus ciudades. Quedó desolada la tierra y su plenitud a causa del ruido de sus rugidos. Entonces arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor. Extendieron sobre él su red y fue cazado en la trampa de ellas. Con ganchos lo pusieron en una jaula y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo metieron en la prisión para que su voz ya no fuera oída sobre los montes de Israel. Aquí se refiere al rey Joaquín. Pasa por alto la narración del reinado de Joacim. Leamos 2 de Reyes, capítulo 24, versículos 8 al 9. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Este rey, dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios, además de ser un rey que saqueó fortalezas. Lo que el hebreo da a entender es que conoció las viudas, lo que quiere decir que en vez de proteger a las viudas, que era su deber, el rey había abusado de ellas. Era arrogante y despojó a las viudas a lo que tenían derecho. El profeta quiere destacar su carácter altanero e insolente con pretensiones de monarca poderoso, cuando no era sino un minúsculo rey. Entonces es tomado preso por Babilonia, llevado cautivo. El orgullo que ostentaba como rey pasó. Ezequiel dice, lo pusieron en una jaula y lo encadenaron. Encadenado lo llevaron al rey de Babilonia. Este rey ahora es llevado como una presa de la batalla, exhibido como un animal, como un botín de guerra. Uno esperaría que lo que estaba pasando fuera una lección objetiva de los claros resultados de la rebelión, y esto debía hacer que el pueblo y el rey Sedequías buscaran al Señor contritos, pero lamentablemente no fue así. Los seres humanos se enceguecen con el pecado, tratan de buscar otras explicaciones, miran a otro lado, pero no aprenden estas lecciones y por eso son llevados por el camino de la muerte. La segunda parte de este capítulo 19 de Ezequiel presenta a Judá como una vid robusta, versículos 10 al 12. Aquí nos habla de la desolación de Judá bajo el reinado de Sedequías. Leamos. Tu madre era como una vid en tu viña plantada junto a las aguas. Era fructífera y llena de ramas a causa de la abundancia de aguas. Ella tenía varas fuertes para cetros de gobernantes. Se elevó su estatura hasta las nubes. Se hizo visible por su altura y por la abundancia de sus ramas. Pero con ira fue arrancada y derribada a tierra. El viento del oriente secó su fruto. Sus varas fuertes fueron quebradas y se secaron. El fuego las consumió. Aquí se presenta una nueva alegoría donde se compara a Israel con una vid robusta. Israel es una vid plantada en la viña del Señor. Ese era su plan especial. Realmente Judá tuvo sus años de esplendor cuando vivía confiada a la protección de Jehová. Su vitalidad fue tal que llegó a tener soberanos, no inferiores a los de los otros pueblos. Sus sarmientos o reteños fueron de tal calidad que pudieron utilizarse
para ser convertidos en cetros de soberanos. El reino de Judá llegó a remontarse y crecer como tronco que se alza entre las nubes, de modo que en su esplendor resultaba vistoso por su altura. Las naciones vecinas reconocían su poder y su robustez. Esta vid tuvo varas fuertes, que se refiere a los reyes de Israel. Hubo reyes destacados, pero también hubo reyes que pudieron marcar una diferencia, pero por su maldad son pasados al olvido. Pero llegaron los tiempos de prueba, y la vid, en otro tiempo robusta, fue con ira derribada a tierra. Es una descripción de la deportación en la época de Joaquín, cuando 10,000 israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, y fue despojado el templo de sus riquezas. Esta vid fue llevada a una tierra seca, a una tierra desértica, es decir, la tierra de Babilonia. Y llegamos al final del capítulo 19 de Ezequiel con el símil de la vid, versículos 13 y 14. Ahora está trasplantada en el desierto, en una tierra reseca y sedienta, y ha salido fuego de la vara de sus renuevos, el cual consumió su fruto. En ella no ha quedado una vara fuerte, un cetro para gobernar. Este es un lamento, y como lamento servirá. Aquí se presenta la vid como sacada de un terreno fértil y trasplantada a una tierra rica y seca, trasplantada a un lugar que no es el suyo, a una tierra rodeada de desierto, por supuesto que se refiere al cautiverio babilónico. Es el triste final de la nación de Israel debido a la rebelión de Sedequías. El rey de Babilonia vino y destruyó completamente a Judá y quemó la ciudad. De esta manera se dio fin a la vid y a sus ramas. Termina entonces el capítulo diciendo: este es un lamento y será usado como canto de luto. No fue una destrucción final de Israel, pero es un final triste. Una nación fuerte y cuya belleza era el tema de todas las naciones de la tierra, queda ahora destruida como una vara quemada. Apreciado amigo y hermano, si hay una lección que debemos sacar de este capítulo es que el pecado no vale la pena. La rebelión no deja nada bueno. El seguir constantemente un camino de desobediencia nada deja bueno. Es hora de recapacitar, de aprender de estas lecciones objetivas y rendirnos a los pies del Salvador para alcanzar misericordia y perdón. Dios quiere darte vida eterna, pero es tu elección lo que hará posible esta realidad. Debes entonces entregar tu vida al Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.